En la vida vamos a pasar por dos clases de pruebas. In life, we're going to experience two kinds of tests. Pruebas, una, esas que nos causan tropiezo. Those that cause us to stumble. Y esas que nos causan pararnos. And those that cause us to stand. Dos clases de pruebas en esta vida. Todos vamos a pasar por dos clases. Las que nos causan tropiezo y las que permiten o causan que nos paremos. El diablo, ¿qué hace? Nos tienta para hacer el mal, para que caigamos. The devil tempts us to do evil so that we may stumble. Y Dios nos prueba para hacer el bien, para hacernos más fuertes. And God tests us to do good so that we may stand and be strong. Two kinds of tests, dos clases de pruebas. Pero Dios nos pide que hagamos algo. Y siempre que Dios pide que hagamos algo, nuestra respuesta muchas veces nos sorprende. God is going to ask us to do things that are going to surprise us. And when He asks us to do things, our response is going to reveal one thing. Our response is going to reveal our faith. Cuando Dios nos pide que nos pida que hagamos algo, nuestra respuesta siempre va a revelar nuestra fe. Nuestra fe. En esta mañana algo cortito, historias que todos conocemos hasta desde niños. Stories that we all know even from our childhood. But I have a question here at the bottom. Tengo aquí una pregunta. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Es nuestra fe? ¿Tenemos una fe inundable? Hace unas cuantas semanas estudiamos de la fe inundable de Noé. Pero la pregunta en esta mañana ¿es nuestra fe inundable? Is our faith unsinkable? A few weeks ago we studied about Noah's unsinkable faith, but the question this morning is our faith unsinkable? ¿Es nuestra fe inundable? En Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 nos habla de la fe, nos enseña de la fe de muchos de los que muchas veces le nombramos los héroes de Dios. Los héroes de la Biblia. Hebrews chapter 11, we oftentimes call it the heroes of faith, the heroes of the Bible. And it emphasizes and focuses on the faith of of several individuals. Se enfatiza el escritor de Hebreos en el capítulo 11 la fe. Y le da importancia a la fe de ciertos individuos. Uno de ellos siendo Noé. One of them being Noah. Y Hebreos 11
Y el verso 7 dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y fue hecho, and became heir of the righteousness which is by faith. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue, como ya todos conocemos la historia, fue advertido de algo que él no había visto, que él jamás había visto. Noah was warned of something that's a story. That is an entire story of Noah. If you were to describe the entire story of Noah, the story is that he was warned of something that he had never seen. La historia de Noé es esa, que fue un hombre que fue advertido de algo que nunca había visto. De algo que nunca había visto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios de la fe? ¿Qué es fe? What does God say about faith? What does the Bible teach us in these 66 books about faith? Bueno, nos da ejemplos de personas como Noé. Pero miren Romanos 10. Look at Romans 10. Un verso que todos también ya conocemos. Muchas veces lo hemos leído. Romans 10:17, 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué hizo a este hombre tan ejemplar en su vida? ¿Qué hizo a Noé el héroe que ahora tenemos? What made this man Noah the hero that we now have? ¿Qué dice Romanos? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tenía Noé? Que lo hizo la persona que era. ¿Qué estudiamos hoy en la mañana? ¿Qué nos enseñan los 66 libros de la Biblia? What do the 66 books of the Bible that we talked about this morning teach us? ¿Qué aprendió Noé? ¿Qué tenía Noé que todos nosotros tenemos y muchos ignoran hoy en día? Otra vez, Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Noé tenía ¿qué? La palabra de Dios. Noah had the Word of God. Noah was warned of something he had not seen, but he had the Word of God. Noé fue advertido de algo que él nunca había visto, pero tenía la palabra de Dios. Todos nosotros sabemos qué tan difícil es creer cosas que jamás hemos visto, ¿verdad? Es algo bien difícil. We all know how hard it is to believe in things that we have never seen before. It's extremely difficult. But not for God. Pero no para el que tiene la palabra de Dios. La fe muchas veces creemos que
es algo, un fenómeno, ¿verdad? Algo que nos entra, un sentimiento que nos entra en la cabeza. Pero no es así. Faith is not some feeling something that we feel. Many times we describe faith in that manner. Así lo describimos muchas veces. Muchas veces, muchos lo han dicho que la fe la pueden describir como un salto al oscuro, ¿verdad? Un salto al oscuro y a ver dónde caemos. Faith is not, many times been described as a leap in the dark. Kind of like that trick we used to play when we were little, cuando jugábamos ese jueguito cuando estábamos niños, ¿verdad? Que nos parábamos y nos dejábamos caer para atrás a ver quién nos pescaba. Where we would stand and fall backwards to see who would catch us. Remember that game? Todos nos acordamos de eso. Así piensa mucha gente de la fe. Many believe that's what faith is. That's not what faith is. No es eso lo que es la fe. Quiero que veamos en esta mañana, en los minutos que nos quedan, 4 cosas que Noé logró. 4 things I want to look at that Noah achieved. La primera es la que está aquí, que Noé creyó la advertencia. Noah believed the warning. Dios advierte a Noé del diluvio, ¿verdad? De la inundación que venía de agua. Pero Noé nunca había visto lluvia. Antes del diluvio, nos dice Génesis 2 que la manera en cual Dios regaba y mojaba la tierra era a través de un rocío. Dice Génesis 2, 5 al 6. Así es como Dios regaba. Nadie conocía la lluvia, nadie conocía esa clase de agua. Y por eso es que en Romanos 10 vemos esto. Y a veces no hacemos las conexiones. Many times we don't make these connections. As we see in Romans, chapter 10, Romanos 10, como lo acabamos de leer en el verso 17, que la fe viene a través de la palabra de Dios. ¿Cómo es que Noé pudo hacer lo que hizo? ¿Cómo es que Noé pudo haber creído en algo que jamás había visto? Bueno, a través de Dios, así de sencillo, a través de la palabra de Dios. Esto que acaba de suceder es de lo que hablamos en esta mañana, esta matanza que hubo. Mucha gente no puede creer. Y se hace la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es que Dios permitió o permite todo esto? How is it that God has allowed all this hatred, all of these bad things to happen? Y es sencillo también. Porque simplemente no hay conocimiento, no hay el estudio que se requiere que Dios nos ha dejado aquí en estos 66 libros. Se ignora todo esto. Se ignoran
estos ejemplos grandes de personas que ya pasaron por todas estas cosas y que se requiere ejemplos como estos para poder nosotros entender de cómo es que Dios trabaja en cada uno de nosotros. Dice Hebreos 11:1, todos ya conocemos estos versos. Hebreos 11 y el verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Como dice en español, en inglés se usa la palabra, bueno, esa espera es la misma. La certeza de lo que se espera. No, esa palabra espera no quiere decir tal vez o a lo mejor o yo deseo. No es esa la palabra. Es una certeza cimentada en una piedra fuerte. Es esa ancla que el alma tiene. Y ahí habla en Hebreos también, no vamos a tener tiempo para estudiarlo. Pero Hebreos 6:19 habla de qué es la fe. Es una ancla. Ancla, vamos leyéndolo. 6:9, no está muy lejos. 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, 19. La cual tenemos, hablando de fe, como segura y firma ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Eso es lo que Noé tenía. Eso es lo que Noé nos enseña a cada uno. La otra cosa que Noé nos logró es el trabajo. Habiendo oído de Dios, se puso a trabajar. Así de sencillo. Noah got busy. ¿Qué dice Santiago? ¿Cómo lo describe Santiago esto que hizo Noé? En Santiago 2:20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Qué fue la obra? ¿Cómo fue la fe de Noé? No fue muerta, fue algo vivo. Dios le dijo a Noé, hazte un arca. Y Noé la hizo, él obedeció. Noé obedeció. Noé creyó y obedeció. La palabra en inglés, believe, y lo puse, no va con este verso, va antes, pero la palabra believe, creer, viene de una palabra inglesa antigua, que quiere decir, creer quiere decir vivir a un lado de. Lo que creemos, vivimos a un lado de. Vivimos a un lado, vivimos como, en otras palabras, como creemos. ¿Cómo vivió Noé? Por lo que creyó. How did Noah live? By what he believed. ¿Y qué creyó Noé? Lo que le dijo Dios. Lo que le dijo Dios.
Aunque no entendemos, lo debemos de obedecer. Noé no había visto el diluvio, pero había oído a Dios. Había oído de Dios, la palabra de Dios y obedeció. Y hoy en día eso es lo que pasan pasan estas cosas como las que acaban de pasar. Y lo primero es dudar en Dios. ¿Por qué Dios has permitido lo que permitiste? ¿Por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Noé no había visto nada. No sabía él de nada, de la lluvia, de agua, de estas clases. Pero simplemente con la palabra de Dios fue suficiente. La fe es mucho más que simplemente creer intelectualmente. La fe es mucho más que el intelecto. Por ejemplo, no es lo que comemos, sino lo que digestionamos, que nos hace fuerte. No es lo que leemos, ¿verdad, Johnny? Como estudiantes, no es solamente lo que leemos, sino que hace a un estudiante un buen estudiante. Simplemente lo que lee o lo que recuerda. Mucha gente batalla con eso. Yo estudio y estudio y estudio y no entiendo. Es que ahí no está el problema. No es lo que estudiamos, lo que leemos, es lo que recordamos que nos hace personas, estudiantes buenos. No es lo que predicamos, todos ya sabemos este dicho, ¿verdad? Es lo que practicamos. La fe no es un creer intelecto nada más. Noé fue un hombre de fe. Pero ¿qué lo hizo grande? ¿Por qué está aquí como un héroe de fe? Porque él hizo lo que Dios le mandó. Lo puso en práctica. Y preparó un arca, o el arca, para salvar a su familia. Noé vio la maldad. Y eso es lo que está pasando, lo que ha pasado en este país mucho. Entre más, tal vez sea por la red social. Perhaps it's because of the social media, but more and more we're finding out all the wickedness that goes on in this world. Toda la maldad se está viendo en este país. Más y más. Muchos dicen, y yo he hablado con mucha gente, yo creo todos nosotros hemos hablado con mucha gente. Muchos usan la excusa de que es difícil para mí creer por toda la maldad que está pasando en este mundo. Many say they don't have faith, or it's hard for me to believe in a God that is allowing, like what just happened, all the bad things to happen. It's hard for me to believe and have faith. Quiero que veamos toda la maldad que le estaba rodeando, que lo rodeaba a Noé. I want us to look at all of the wickedness that surrounded Noah, and yet he still believed. Y aún así todavía creyó en Dios. Creyó en Dios.
Génesis 6 nos dice, y aquí lo tengo en el pizarrón. Vamos buscándolo. Let's turn there real quick. Génesis 6 y el verso 5. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Mira el 5. 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este verso nos dice que la gente solamente estaba pensando en estos tiempos de Noé. Todo lo que traía esta gente en la mente era pura maldad. What the people in Noah's days were thinking, what had in their mind is wickedness the whole time. Imagínense, o no nos podemos imaginar. You can't even imagine. Vemos casos como este de que acaba de suceder y vemos que sí hay personas así. We see cases like what just happened and we do believe there are people like that. All they have is wickedness in their mind, que solamente traen maldad en la mente. Pero aquí en los tiempos de Noé, in the days of Noah, es todo lo que estaba pensando toda la gente. Pura maldad. That is all that was in the minds of these people in Noah's days. Miren, había en estos tiempos mucho avance científico. Estaba estudiando más de esto. I was studying on this. There was in the days of Noah so much wickedness, but there was also so much scientific advances, progress. ¿Se oye como algo similar en los días que estamos viviendo hoy? En estos días es lo mismo. Hay mucha filosofía secular, hay mucho avance científico. No hay que pensar que en estos días de Noé estaba la gente barbechando las tierras con palos. Muchas veces así pensamos. Don't think that in the days of Noah they were plowing a field with sticks. Según estudié, había tanto avance científico que se estaban construyendo ciudades grandísimas. Large cities were being built in Noah's days with some of the most scientific advances that people possessed. Dios le había dado a esta gente, a su gente, este avance. Se dice que estas ciudades que se estaban construyendo eran grandísimas, tenían unos avances grandísimos. Igual que hoy. Y todavía la gente hoy en día todavía no cree que hay un Dios. And still today people believe that there's no God. Había plagas sociales. Estaba tan corrupta. Miren el 6:11. Look at 6:11. There were social plagues. They were so corrupt. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, miren esa palabra, toda carne, for all flesh had corrupted his way, había corrompido su camino sobre la tierra. Toda persona, toda carne.
Había muchísima perversión sexual. There was a lot of sexual perversion. Cristo en Lucas, miren lo que dijo Cristo. Look at what Jesus said in Luke 17. Miren en Lucas 17. Cristo mismo ató, miren, los días de Noé con los días de Lot. Jesus linked the days of Noah with the days of Lot. The days of Sodom and Gomorrah are linked with the days of Noah. Miren lo que dice del 16. Look at 16, 17, 16. Y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Miren el 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sido salvado. 20. ¿Dónde estoy? No, vamos brincando al 26. 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió, ¿dónde? En los días de Lot. ¿Qué hacían en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Y los destruyó a todos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos viviendo estos días? De la misma manera. De la misma manera. The same lifestyle is occurring today. Y aquí lo describe Jesucristo. Aquí describe a dos personas, a dos tiempos en la historia de la vida. Lo que estaba pasando en esos tiempos. Pero en todo esto vemos que Noé salió adelante. ¿Cómo? Con su fe. Con su fe. Y ya para terminar, lo hice corto brinqué varias cosas, pero Noé al final recibe una bendición. ¿Qué dijo 11? Hebreos 11. What does Hebrews 11 say? At the end, Noah receives a blessing, is blessed. 11 y verso 7. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y miren, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué viene por la fe? What comes by faith? Verse 7. Righteousness. Justicia. Fue hecho justo delante de Dios. ¿Por qué? Por su fe. Pensemos en el dolor en la dificultad, en el costo de Noé
para construir esta arca. Pensar en todo esto en los tiempos que él estaba viviendo. Y así mismo nosotros. Pensemos en los tiempos que estamos viviendo. Con esto del aborto, con estas matanzas, toda la corrupción, toda la maldad. Pensar en esto. Alzamos las manos, nos vencemos. ¿Qué hizo Noé? Se enfocó solamente en lo que Dios le dijo. Se enfocó en esto. Miren, Noé entró en el arca como el menoreo. Noah went into the ark as a minority. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Muchas veces, ¿verdad? Como el menoreo. Como un grupo menor. We feel like that sometimes, like we're the minority, we're a small group. Noé entró en el arca como el menoreo. Pero ¿saben cómo salió del arca? Como el mayoreo. He went into the ark as a minority, and he came out of the ark as the majority. Así es la vida del cristiano. That is the life of a Christian. Salió como el ganador. He came out as a winner. Salió en el lado ganador. Por su fe. No sé si Primera de Pedro. Look at 1 Peter, ya para terminar. Primera de Pedro. Es interesante. Es interesante este retrato. Los voy a dejar con este retrato. I'm going to leave you with this picture. En Primera de Pedro 3, 18. Vamos leyéndolo. 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pedro nos dice aquí en estos versos que el arca es ¿qué? El arca es un retrato de Jesucristo. Peter is telling us here that the ark is a picture of Christ. Y nos dice Pedro de qué es lo que sucede, qué es lo que viene cuando llegamos a Jesucristo. ¿Qué es lo que le vino a las personas que entraron al arca? 8. Salvación. Salvación. Cuando Dios al último le dice,
Miren lo que le dijo en Génesis 7 a Noé. Génesis 7, en Genesis 7, what did God say? Dios no dijo, en inglés lo dice bien claro. Dios no le dice a Noé, entra al arca. God didn't say go into the ark. ¿Qué le dice Noé? Dios a Noé. Ven. En inglés lo dice un poco diferente. Dice, come in. Come into. Aquí estoy yo. Entra. Ahí estaba Dios. Y luego, ¿quién cierra la puerta? En el 7:16, Génesis 7:16, lo leemos. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como él había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Todo eso nada más para enfatizar que Dios es el que dio las instrucciones. Dios es el que nos da las instrucciones de cómo podemos ser salvos. Muchos quieren inventar sus propias maneras, pero Dios siempre da las instrucciones. Estamos viviendo en tiempos similares. We're living in similar days. Pero no hay excusa. Pase lo que pase, seamos el grupo menor o el grupo más grande, no importa. No importa. Noé era nomás 8. En los días de Noé eran nada más 8. Pero salió el victorioso, y eso es lo que nos espera a todos nosotros.